he tomado el atrevimiento, Lili, de hacer como un pequeño espacio, como impulsar esos espacios dentro del colectivo, dentro de Hominidex, con la intención también como de ir conociendo a las personas que hemos estado allí. Y pues para los que nos están escuchando en este momento, tengo una persona muy especial al frente, que es Olga Liliana Ríos Trejos, profesora de la UTP, magíster en Conflicto y Paz, que eso es lo que he visto por ahí, de la Universidad de Medellín. Wow, qué juicio. Y, profe, todos te amamos. Todos te amamos. Eso, me atrevo a decir eso así con todo el sentido del mundo. ¿Cómo estás? Muy bien, Diego, muy bien, muy contenta de estar acá, muy contenta de aceptar pues como la invitación, así como de manera relajada, desprevenida, chabacana, tranquila. Sí, muy rico, muy rico, muy rico. Ah, bueno, ¿cómo te trata esta tarde de viernes? Siempre es viernes para nosotros en el podcast. ¿Cómo te trata esta tarde de viernes? Que hoy es más viernes que nunca. No, muy bien, muy bien porque los viernes regularmente llueve y llueve muy duro y el clima se baja, entonces soy muy feliz con los días nublados y oscuros y fríos porque soy una persona muy alérgica, entonces por estos días fríos soy muy feliz. Tú fuiste una de las gestoras de este proyecto, o sea, queriendo y sin querer, porque es que todos los homínides, o al menos los que comenzamos, los primigenios. Los primigenios. Los primeros comenzamos en tu clase, hace más o menos ya unos meses, en la clase de radio, en la cual, digámoslo, cada uno desde nuestras experiencias distintas, simplemente, venga, grabemos algo, charlemos, y fue pasando todo esto. Todo esto que tú lo describías, ¿cómo era que lo describías ahorita? Me decías algo muy chimba. No, yo decía que eso era una mamadera de gallo con sentido crítico. Yo digo que es una mamadera de gallo porque es que cuando uno los empieza a escuchar uno dice, fue pucha, es una charla desprevenida de unos pelados que se encontraron alrededor de un espacio cultural como lo es el Tortazo, pero que poco a poco le fueron dando forma y que empezaron a hablar de temas tan triviales, tan cotidianos y que le empezaron a elucubrar, como a tejer todo eso y terminaron filosofando, que es lo que yo le digo a mis estudiantes, muchachos, filosofar no es citar a los filósofos, filosofar es analizar la realidad, darle forma, cuestionar la realidad, cuestionar nuestro lugar en la realidad y eso es lo que hacen precisamente ustedes como los homínidos, los homínides. Los homínides. Haciendo, digámoslo, como honor a esa clase, sí vine un poquito preparado. Pero no sé, esto no va a ser un perfil, o sí va a ser un perfil, para ser un perfil distinto, ¿listo? Magíster en Conflicto y Paz. Vamos a arrancar por ahí, como para que nos pongamos serios, para que te pongas académico un poquitico. ¿Cómo es eso? ¿Cómo llegas? ¿Qué estudiaste antes? ¿Dónde estudiaste? ¿De dónde eres? Como un resumen conciso de tu vida, no solamente académica, sino también un poquito de lo personal. Bueno, todo se remonta a la adolescencia. A la adolescencia cuando estuve en este proceso del proyecto de vida en el colegio, que supuestamente a uno le dicen para qué es bueno o para qué sirve o cuál es el perfil. Yo me acuerdo que la psicóloga a todos les dijo, usted sirve para abogado, usted sirve para médico, usted sirve para contador y a mí me dijo, usted sirve como para socióloga, antropóloga, fotodocumentalista, para trabajar con comunidades, pero yo no entendía cómo coger eso, porque además a mí me encantaba la biología, me encantaban los animales, pero me encantaba también el trabajo de campo y por cuestiones de la vida terminé estudiando Derecho. Terminé estudiando Derecho y estudié 1 año y medio Derecho, me fascinó el Derecho, pero no me visualicé, hice ese ejercicio como de introspección y de proyección y no me visualicé como abogada, porque yo dije, a ver, yo me imagino, yo me senté un día a hacer como práctica observacional a las personas que entraban al edificio del Palacio de Justicia. Y entonces yo veía a las chicas muy de tacón, de media velada, de vestido sastre, muy cepilladitas, muy titinas, y yo dije, de ahí salen a la oficina, salen a las conciliaciones. Yo no me imagino eso, porque yo quiero ser un poco más libre que estar metida en unas medias veladas, qué calor, las alergias. Entonces iba muy relacionado a eso, como estar encerrado, esa forma de vestir medio uniformada. Sí, entonces yo al 1 año y medio dije, no, esto no es lo mío, sin embargo, conocí todo lo que tenía que ver con el derecho internacional humanitario, con los derechos humanos, con el trabajo con las comunidades, con lo que se puede lograr, y yo dije, bueno, por ahí me puedo ir. Terminé en la Universidad Católica de Pereira estudiando comunicación social y periodismo, porque yo salí muy chiquita del colegio, yo salí de 15 años del colegio, por ende salí súper desubicada
desubicada. Entonces, bueno, empecé porque yo dije, bueno, me gusta leer, escribir, hablar en público, tengo buenas herramientas de interacción social. Bueno, vamos a ver. Pero me metí y yo dije, hombre, yo no quiero ser la presentadora, pues uno, no soy ni 90, 60, 90, ni la vieja más alta, ni la vieja pues así como más espectacular que pare el tráfico ni nada. Y yo me imaginaba que eso era lo que se requería para trabajar en televisión. Entonces yo dije, no, pues si voy a estar acá, yo voy a estar detrás de las cámaras. Ahí fue cuando me encontré con la radio. Pero el tema es que la primera vez, esto no es lineal, este relato no es lineal. Perfecto, muy el estilo Minidex. Sí. Haciendo como un flashback, a los 8 años yo me senté por primera vez en una cabina de radio. Y me enamoré de la radio y volví a sentarme a hacer radio ya concienzudamente a los 15 años, que hice un programa de villancicos para niños en la emisora cultural. Entonces yo dije, esto a mí me gusta, esto me conecta con la gente, y entonces terminé la carrera de comunicación social y periodismo en la Católica. A la par, yo ya trabajaba con medios de comunicación de la ciudad, trabajé con medios locales y trabajé como corresponsal también en medios nacionales. Me encantó el trabajo de corresponsalía de periodismo, pero me di cuenta que era muy riesgoso. Viví cosas muy, muy fuertes en el norte del valle que me impactaron mucho, y yo me dije a mí misma, no, por aquí no es. Por aquí no es. Me gusta mucho el periodismo de conflicto, lo que mal denominan como periodismo de guerra, pero es un exponerse muchísimo sin necesidad, cuando los medios de comunicación no están pendientes de ti, cuando tú lo das todo y uno termina sintiéndose como el héroe o como la heroína, cuando esto realmente no es así, ¿sí? Entonces, listo, me fui. Pero ¿en cómo llegas a eso? ¿Cómo llega uno a sentirse el héroe, la heroína? ¿O en qué momento uno se siente, digámoslo, como abandonado, ya sea por el medio en el que uno esté trabajando, o la institución o empresa? Fueron dos eventos que me marcaron mucho. Fue una avalancha que hubo en Santa Rosa. Se crecieron como todos los afluentes de Santa Rosa, y uno de estos pues prácticamente se entró e inundó los termales, el hotel. Yo me acuerdo que ese día estábamos esperando aquí el ministro de Defensa, el otro periodista tuvo que quedarse acá y yo salí sola para Santa Rosa de Cabal a hacer las imágenes y a tener la primicia. Cuando iba llegando al hotel me di cuenta que el río estaba tan crecido que estaba golpeándome el carro, o sea, se veía como si la carretera fuera una playa. Entonces yo dije, no, primero estoy yo, antes que la noticia. Primer aprendizaje. Y segundo aprendizaje, como segunda experiencia, fue en el norte del valle, en un corregimiento que ni recuerdo el nombre. Por esa época, más o menos como por el 2011, hubo varias masacres. Particularmente eran casitas muy sencillas, muy humildes, siempre tenían un arbolito en la entrada, una puertica, y recuerdo que cuando llegué, yo no tuve tiempo de cambiarme porque tuvimos que salir. Yo tenía puestas unas sandalias porque estaba haciendo un calor de los mil demonios. Y yo no soy mucho de sandalias, yo soy de tenis, de botas, pero ya tenía unas sandalias. Y recuerdo que cuando llegamos había que subir unas escaleritas, y a medida que yo iba subiendo las escaleras estaba bajando agua sangre. Nada más. Estaba bajando el agua sangre, eran como unas cascadas de agua sangre. Cuando llegamos a la casa en el montículo, estaba la familia que se había venido de Cali a lavar la casa porque a todos los habían asesinado. Eran 5 integrantes de una familia que los habían asesinado. Entonces cuando llegamos a la casa, pues todos los impactos de fusil en las paredes, en los colchones, en la nevera, en la cocina, el olor a muerte, el ambiente, era una cosa espantosa. Era un ambiente completamente enrarecido. Entonces esas dos experiencias me dijeron a mí, quiero seguir estudiando, porque para mí, desde mi hogar, mis papás son profesionales, profesores también universitarios muy académicos, ellos escriben, y ellos siempre me inculcaron la importancia del estudiar, ¿no? O sea, que el conocimiento a mí me hace libre. Y entonces, aunado a esas experiencias y viendo a mis colegas ya un poco más veteranos de acá de la ciudad, yo los veía y yo decía,
se quedaron, o sea, se quedaron no porque se hayan quedado en el medio o en el trabajo en el que estaban, sino porque como seres humanos se quedaron, o sea, no trascendieron a nada más y parecen una fotocopia de un recuerdo de ayer, o sea, como en sepia, como en sepia. Entonces yo no quería eso para mí, yo quería seguir porque me gusta el aprendizaje, me gusta leer, entonces eso hizo que yo tomara la decisión. Bueno, y por último, lo último que hice fue el cubrimiento de la explosión del poliducto de Dos Quebradas. Yo fui una de las primeras periodistas que llegó al lugar cuando explotó el poliducto a las 5 de la mañana. Muy duro, muy duro. Todo un mes uno cubriendo prácticamente una misma noticia. Eso emocionalmente nadie lo alcanza a dimensionar y ni siquiera para eso hay rutas de atención o de acompañamiento a los corresponsales a nivel nacional. Y aparte de eso uno se alimenta muy mal, es uno a toda hora presión, bajo presión, es un peso muy tenaz y yo dije, no, yo no quiero esto para mi vida. Entonces a partir de ese momento yo tomé la decisión de, bueno, me voy. Y me fui precisamente para Medellín. Me fui para Medellín y bueno, allá ya empecé a trabajar en otras cosas completamente diferentes. ¿Cómo qué? Error. Me gané una convocatoria y entré a trabajar con una compañía minera. Suena particular porque soy muy ambientalista, soy muy defensora de las comunidades, del medio ambiente, pero yo dije, bueno, no me voy a negar esta posibilidad, conocer otro contexto. Además porque porque muchas veces uno habla pero desde su burbuja. Y yo vivía obviamente en una burbuja, Pereira es una burbuja, y esto me iba a dar la posibilidad de conocer otras zonas como lo es el Bajo Cauca antioqueño, que es Bagre, Nechí, Caucasia, Zaragoza, Valdivia. Puerto Valdivia no es tanto del Bajo Cauca, pero está ahí junto a Tarazá, que ya es Bajo Cauca antioqueño y que son zonas bastante complejas. Entonces, bueno, me di la posibilidad y bueno, estuve ahí un tiempo. Y ahí yo dije, tengo que seguir estudiando. Entonces hice la especialización en comunicación y periodismo digital de la Universidad Pontificia Bolivariana, muy difícil, muy retadora porque fue 100% virtual. Después de eso yo dije, soy una tesa porque me siento orgullosa de mí misma, pero me gustan más los modelos híbridos, o sea, me siento mucho más cómoda con los modelos de estudio híbridos. Y yo terminé la especialización e inmediatamente arranqué con la maestría. Yo dije, o es ahora o es nunca. ¿Pero por qué? Porque llegaste a... Llegué a la maestría por varias cosas. Uno, porque soy una pacifista convencida desde chiquita. Porque para mí hay un valor muy importante y es el valor de la justicia y la equidad. O sea, la equidad y la justicia van junticas, van de la mano. Pues son llaves. Y pues también por lo académico, me parecía muy interesante también como lo académico, el componente de ciencias políticas, el componente de sociología, el componente filosófico, me parece completamente apasionante y también el uno tener las herramientas para acercarse también a las comunidades, para uno lograr generar conversaciones, para uno ser mediador, ser negociador o negociadora. Entonces, yo no busqué la maestría en aras de mejorar mis recursos como otras personas, también de una manera rebelde, algo diferente a mi carrera de pregrado, porque todos mis colegas o casi todos mis colegas o se fueron o por lo audiovisual o se fueron por las comunicaciones corporativas. Yo ya había hecho comunicaciones corporativas un poquito y yo dije, a mí me gusta la gente, a mí me gusta el campo, por eso amo profundamente la docencia y me la soy y la disfruto y se nota en las clases porque Confirmo. Sí, confirmo, porque es la interacción directa con la gente, es el uno conectarse con la gente. Tiene alma, tiene sentido, entonces por eso fue que llegué al Conflicto y Paz. Esto fue obviamente mucho antes de las negociaciones. Sí, fue antes de la negociación, te iba a preguntar eso, porque pues sí recuerdo que entre 2003 y 2014, más o menos en esos años... Sí, pero la paz se firmó en más o menos... En 16, en el 16. 17 y... Digámoslo, yo fui parte de las campañas publicitarias como realizador, yo me regalé en sentido de que también creo en la paz. Claro. Creo en que la paz es el mejor camino y no en alzarse en armas. Sí, y también parte como de esas conversaciones que se generaban en mi casa, que digamos que cada almuerzo o cada desayuno en mi casa, que mi papá es como muy filosófico en el tema y el comedor de mi casa es redondo.
Y él dice, el comedor de esta casa es redondo y no es cuadrado por una sencilla razón. Y es que cuando nos sentamos acá, todos estamos sentados como en la mesa redonda de los tiempos del rey Arturo. Y es que aquí todos nos sentamos en igualdad de condiciones. Y a diferencia de otros hogares, en mi casa sí se habla de religión, de sexualidad, no se habla de fútbol porque no sabemos nada de fútbol, ninguno. Digamos que también como por el gusto de por la historia de Colombia, por todo ese seguimiento que yo le venía haciendo de manera individual en mis lecturas cotidianas. Un libro que me gusta muchísimo también me llevó como a abordar estos temas, que es Guerras Recicladas, de María Teresa Ronderos, que es un libro bellísimo sobre la historia de Colombia, o la historia de las guerrillas, que también es muy interesante. Entonces, más la historia de Mandela, su autobiografía, o el otro libro que hay sobre las enseñanzas y la filosofía de vida de Mandela. Y bueno, también crecí en un hogar donde se habló sobre todos sus antecedentes de paz en Buenaventura con el cura Rojo, que asesinaron en los años 60, que fue un hombre que le apostó a la paz en el puerto. Y es que el cura Rojo fue amigo personal de mi abuelito Juan y fue muy de la casa de mi mamá. Estamos hablando del cura guerrillero, ¿cierto? No estamos hablando de Camilo Torres. Camilo, eso. Estamos hablando es de otro cura que se me escapa en este momento el nombre. ¿Por qué rojo? ¿Por qué rojo? Porque era también de esa línea de Camilo Torres. O sea, comunista. Pues no, sí, no. No comunismo revolucionario armado. Que él no era, o esas ideas. No era revolucionario armado, pero sí tenía unas ideas muy revolucionarias desde la conversación entre los combos, que todo se podía lograr a partir de la conversación, que finalmente eso es lo que son las escuelas de paz, o sea, lo que es la educación para la paz, es aprender a conversar, es aprender a conversar de manera asertiva, el mirarnos a los ojos sin señalarnos, el encontrar el buscar lo que nos encuentra y no lo que nos divide. Entonces, a él lo denominaron como el cura rojo, precisamente por eso, porque sus ideas rayaban con las ideas azules, que eran las ideas conservadoras de aquel entonces. Y a él pues le hicieron un atentado y lo asesinaron. Finalmente él murió en un accidente en avioneta. Pero pues se sabe que hace mucho rato lo estaban buscando, además porque él hacía movilizaciones por Buenaventura. Y eran movilizaciones donde siempre estaba él y mi mamá al lado, de 14 añitos, que mi mamá ya hacía radio, era también súper inquieta. Y todo eso que te estoy contando, yo me di cuenta fue realmente hace poco, porque yo empecé a preguntarle a mi mamá muchas cosas sobre mi historia y sobre muchas cosas que no comprendía de mí. Son cosas muy, muy, muy particulares. Entonces, como por toda esa historia que me ha formado, es que terminé estudiando conflicto y paz como algo que realmente me conecta con el ser. Y finalmente con el trabajo, pues como con las comunidades. Entonces en Medellín, ¿qué se logró hacer? Pues terminar la especialización y la maestría, pero adicional a eso, pues se trabajó con una compañía minera, se trabajó también con un grupo empresarial del sector automotriz que fue Grupo Renault. Yo trabajé con Grupo Renault, me di cuenta que lo corporativo no es lo mío. Si en algún momento se presenta, tengo todas las capacidades para, desde lo interno, desde lo externo, desde el relacionamiento con gobierno, alianzas, porque digamos que la vida me ha permitido como moverme en todos estos entornos, pero no es como lo que me conecta con el ser. En Medellín también tuve la posibilidad de hacer unas investigaciones para unas universidades norteamericanas, Harvard, Columbia, Princeton y Florida, unas investigaciones en las que logramos generar una conversación entre las comunidades y la policía del cuadrante para hablar sobre seguridad y convivencia ciudadana. Pero te estoy hablando de comunas muy complejas, o sea, te estoy hablando de Comuna 8, que es Villahermosa, te estoy hablando de 12 de octubre, te estoy hablando de Aranjuez, te estoy hablando de Comuna 13 en sus barrios más complejos, Belén, en la zona de Belén mucho más compleja. Bueno, han sido experiencias muy retadoras, difíciles,
inseguras algunas, maravillosas, maravillosas, y otras también de tipo de construcción de paz, con recursos del posacuerdo, en el Bajo Cauca antioqueño, que amo el Bajo Cauca antioqueño, conozco el Bajo Cauca antioqueño, amo a mis estudiantes del Bajo Cauca que todavía me escriben, que todos son líderes, lideresas sociales, culturales, son gestores, son unos berracos del suroeste de Antioquia, del nordeste de Antioquia, y bueno, todo eso lo viví también en un lapso como de 9 años aproximadamente. Si pudieras decir algo entre todo este aprendizaje y proceso profesional que has tenido, y sobre todo con las comunidades, que me parece lo más importante en cuanto al poder comunicarse en esa constante búsqueda de paz, que eso es lo que veo en el fondo, como pacifista que eres, ¿qué fue lo más triste? O sea, ¿qué fue lo que tú dices, pucha, este problema, ya sea a nivel social o una situación en específico, que te duela, que no se haya podido solucionar o no haya encontrado camino, o simplemente, digámoslo, solo al verlo es como conocer esta realidad me marcó? A mí me genera mucha impotencia la situación que se vive en el Bajo Cauca antioqueño, mucha impotencia con la minería criminal, porque es que siempre nos han hablado de la minería legal y la minería ilegal, se ha satanizado también el barequeo, y realmente es la minería criminal, son esas dragas o esos dragones, esos señores de la guerra, personajes que no vemos, y que si tú preguntas por esas máquinas que están dragando el río y sacando el oro, te dicen no viste nada, y que están arrasando con la naturaleza, y que están arrasando con las comunidades, y que están confinando a las mismas comunidades. En alguna ocasión fuimos a un corregimiento en Zaragoza, al que solamente se puede llegar por río en lancha, y llegamos a hacer unas entrevistas para la compañía en la que yo trabajaba, una escuelita, y yo entré al baño, y cuando salí, eso es también como olfato periodístico o de investigador, yo sentí que el ambiente estaba enrarecido y que el ambiente había cambiado, y cuando observé más detalladamente a las personas que yo iba a entrevistar y los niños ya no estaban, entonces pregunté y dije, ¿qué pasó? ¿La entrevista? No, nos tenemos que ir porque resulta que asesinaron al rector de la institución educativa, los profesores están amenazados y nosotros tenemos que salir inmediatamente. Entonces es como el uno irse y saber que estas comunidades quedan confinadas, es vivir lo que uno ve en las noticias, que uno lo ve, que a uno le hablan del Catatumbo, y que a uno le preguntan, yo le preguntaba a los estudiantes, chicos, ¿ustedes saben dónde queda el Catatumbo? No, profe, ¿eso qué es? Es un municipio. Yo les decía, muchachos, es una región norte de Santander, El Tarra, Convención, Teorama, todos estos municipios. Eso es muy duro tú ir, y muchas veces yo lo conversaba con mi jefe de Bogotá, cuando estábamos trabajando con recursos, un proyecto de USAID, recursos del posacuerdo, y yo le decía a ella que muchas veces en estos proyectos yo me sentía como utilizando a la comunidad para unos resultados, para unas fotografías, para mostrar unos resultados a Bogotá y ya. Como informes, cosas así, pero no un impacto real pues en el proceso. Y eso lo hablaba también con ellos, y digamos que esto ya luego lo leí y entendí mucho, que decía que se llama como muchos de nosotros vivimos o hemos padecido el síndrome del Salvador Blanco o el síndrome del conquistador. Probablemente. Lo que yo le decía a los estudiantes en estos días era de práctica observacional, que hablamos tanto de estos temas, yo les decía, nosotros no somos, que lo leí, y es que nosotros no somos un país en vías de desarrollo. Nosotros somos países en vías de descolonialización. Y todavía siento que no nos falta acabar de descolonizarnos, por así decirlo. Pues es un montón, pero el primer paso es reconocerlo. Es reconocerlo, y es reconocer, yo, Olga Liliana, soy una mujer blanca privilegiada, que vivo en una burbuja. Todo lo que digo, lo que hablo, lo hablo también mediado desde lo que yo he vivido, desconociendo otras realidades, y que yo no tengo la verdad revelada, y que yo no voy a llegar a salvar absolutamente a nadie. Por eso la docencia es tan bonita, pero la docencia se debe entender no desde el yo entregar conocimiento, sino el dar o brindar las herramientas para que el conocimiento lo tejamos todos.
entre todos, y en eso se construyen las clases, en eso se basan las clases, en construir como toda esa información, ese entretejido, hacerlo todos. Entonces eso es como lo que a mí más duro me ha dado, como el ir a las comunidades, desarrollar un proyecto planteado por el desconocimiento de la centralidad como lo es Bogotá, y llegar, plantear el proyecto y luego irse uno con unas fotos, con unos resultados a montar un informe, pero la comunidad queda llevada viviendo unas realidades muy complicadas, muy difíciles. El desconocimiento, por ejemplo, incluso en cosas tan mínimas como por ejemplo Caucasia. Orientamos unos talleres de comunicación y periodismo. Había unas madres que hacían parte de una comunidad afro rural que no iban a poder ir a la capacitación de esos 3 días en plena pandemia porque no tenían con quién dejar a los niños. Y ellas eran las lideresas de su pueblo, de su comunidad. Y se generó una discusión y unos malestares incluso con la jefe en Bogotá, y la jefe en Bogotá me llamó: Olga, pero es que vea, es que y son muy fuertes y me trataron mal, y yo le dije: jefe, déjemelas a mí, yo conozco las personas del Bajo Cauca, pero permítales ir, por favor. Vea que las niñas, que esto, tranquila. Ese día las esperé, me senté con ellas, y si uno no entiende el contexto, a uno le dicen: pero ¿por qué habla así? ¿Pero por qué habla como gritadito? ¿Por qué habla como marcadito? ¿Pero por qué habla como resentida? Pero es que, hombre, es que les ha tocado muy berraco, es que no les escuchan, es que son comunidades que ya son muy inteligentes y que se sienten utilizadas, y ese cuento que es que hay que empoderar la comunidad, no, son comunidades que están completamente empoderadas. Simplemente uno brinda las herramientas para que potencien su empoderamiento, para que no exploten sin razón, sino para que canalicen su empoderamiento de manera útil para seguir sirviendo a sus comunidades. Entonces, bueno, llegué, me encontré con ellas, conversé, y vieras las mujeres tan dulces que me encontré. Es que yo ya conocía el Bajo Cauca, lo conocí en el 2013, y para mí ya es más fácil, digamos, entrar a conversar con ellos, pero conociendo pues sus realidades, y como también algo tan sencillo como los refrigerios, los almuerzos. Yo sentía que no me estaban comiendo bien y que se estaban yendo, y yo: venga, ¿qué pasa? Profe, es que... Y me dijeron así: profe, es que usted se ve que es como toda pinchadita, y usted se ve que por la noche es de las que se toma un cafecito, como con una arepita chiquita, como... y yo entendí entre líneas que hay que aprender a leer entre líneas, que era lo que me querían decir. Y entonces yo les dije: venga, ¿usted qué quiere? Si yo le digo a usted que escoja su menú, ¿usted qué quiere? Profe, pues usted lo que quiere es que en la comida se le sirva otro almuerzo. Sí, profe, sí, eso, exactamente eso es lo que quiero. ¿Listo? Sí, es esa construcción en conjunto. Es que eso le falta mucho a la construcción de proyectos de país. Entonces, digamos que eso es como lo que a mí más me toca el corazón, es que muchos proyectos no se construyen con las comunidades y se utilizan a las comunidades con un fin para lograr unos resultados, para presentar unos resultados, y ya. Y la comunidad: bien, gracias, chao. A ustedes verán, siguen con problemas de confinamiento, siguen con problemas de desplazamiento, no tienen asistencia en salud, no tienen agua potable, no tienen nada. Y ahora, entendiendo pues que claramente estas comunidades les toca muy difícil, y es verdad lo que tú dices, que terminan en un loop burocrático donde proyectos como los que tú hiciste se han hecho muchas veces, siguen haciendo, y es verdad, no pasa nada. Y claramente pues hay un llamado, porque es que no depende ni siquiera de nosotros, lo que tú decías ahorita, depende de los entes gubernamentales. Cuéntame algo que fue una historia positiva, algo que haya sido muy lindo, algo que te haya marcado, algo conciso. Algo que me haya marcado. En 2015 trabajé con PACT, una fundación norteamericana también con recursos de USAID, del Tesoro. Tuve que desplazarme a Remedios y Segovia. Eso es en nordeste antioqueño, muy lejos. Llegar allá muy difícil, 2 pueblos muy diferentes. Segovia, si bien lo recordamos por la historia, en Segovia hubo una masacre de la UP bastante representativa, por allá como en el año 88, si no estoy mal. Es un pueblo muy pesado, muy complejo. Bueno, ahí me pasó una anécdota, hablando de anécdotas, una anécdota muy charra.
Yo me estaba quedando en Remedios, que queda 15 minutos. Llegué a Segovia, todo el cuento, cogí el motorratón, o sea, el motociclista, así amarradita al motociclista, e íbamos para Remedios. Segovia es conocido por sus historias también de brujería, de paramilitarismo, porque pues, el paramilitarismo fue quien perpetró la masacre a los simpatizantes de la UP, tanto que en la plaza hay un monumento con el nombre de todas las personas que murieron asesinadas, y porque los paramilitares que asesinaron a las personas pues de la UP y diferentes pues ciudadanos segovianos tuvieron que pasar por el batallón, por enfrente del batallón. Entonces ahí sí se logró verificar que había una connivencia y el Estado fue pues sancionado por esta masacre. Bueno, lo cierto es que yo tomé el motorratón y pues íbamos para Remedios como media horita de ahí por vía principal, pero eso es muy solo y ya se había oscurecido. Entonces el chico, el motorratón, me dijo: Mona, ¿a usted no le da miedo estar por acá hasta ahora? Y yo le dije: no, ¿por qué? Y me dijo: no, es que pues por acá hay muchas historias de brujas. Entonces yo me le acerqué al oído. Pues vos sabes cómo soy yo, entonces yo le dije: ¿y usted no cree que puede llevar una? La cara de terror del Este tipo. muchacho es que, ay, no, yo como que me voy a quedar en Remedios mejor. Bueno, es una anécdota pues como charra, pero bueno, allá en Segovia y en Remedios hicimos unos talleres de radio y televisión e hicimos un festival audiovisual, que fue el primer festival audiovisual del Nordeste antioqueño. Conocí unas personitas increíbles que manejan el festival audiovisual, manejan todo el cuento cultural allá, hacen cortometrajes. No, es una gente repilosa, repilosísima. Como le digo a los estudiantes: muchachos, recuerden que la vida da muchas vueltas, que arrieros somos y en el camino nos encontramos. Hoy día yo soy la docente, mañana podemos ser colegas y nos podemos encontrar en el camino. Entonces es mejor que ese reencuentro sea grato y no sea ácido, ¿cierto? Pasó el tiempo, eso fue en 2015, y hace 2 años me volví a encontrar a estos chicos nuevamente en otro escenario también de docencia, pero en el Bajo Cauca, en Caucasia. Me los encontré en Amalfi. Y lo bonito es que ellos me dijeron: profe, cuando nos dimos cuenta que usted era la tallerista, corrimos a inscribirnos. Y se pegaron un viajecito desde Amalfi hasta Segovia. Eso es larguísimo y son muchas curvas, porque son muchísimas curvas. Si se aguantaron todas esas curvas es porque me quieren. Sí. Entonces, pues digamos que esas son como de las experiencias gratas y bonitas de esto. Vamos a otra cosa, entonces ya a partir de ahí supongo que lo que haya pasado te llevó a estar nuevamente en tu ciudad, ¿cierto? Tú eres de acá de Pereira. Sí. ¿Qué tal ha sido esa experiencia de dar clases en una universidad pública? Bueno, he tenido la experiencia de dar clases en territorio, campo, o sea, la primera experiencia en docencia realmente fue en Antioquia. En el departamento, en Antioquia, suroeste, nordeste, norte y Bajo Cauca antioqueño. Lo único que no conocí de Antioquia fue el Urabá, considerando pues que Antioquia tiene 124 municipios, o sea, Antioquia es muy grande. Digamos que esa fue como mi primera experiencia en docencia. De ahí salté a la universidad privada, porque es que te estoy hablando que en estos espacios, tanto en el territorio antioqueño, fue a través de contratos con la Universidad de Antioquia y la Universidad Pontificia Bolivariana. Pero yo iba al campus, era prácticamente a reuniones, hacer los informes y todo el cuento, pero yo me desplazaba era a los municipios y en la semana podía estar en 1 o 2 municipios diferentes. Digamos que ese contexto es muy diferente, porque además muchos no habían pasado por universidad, otros ya habían pasado por universidad, entonces otros eran estudiantes de colectivos o semilleros de comunicaciones, entonces muy diferente. De ahí salté a la Universidad Andina, estuve dando clases cubriendo una ¿Qué tal incapacidad. ese cambio? Pues que pasa a una universidad privada, pues, y tan pupi, como tú decías, una burbuja muy distinta. Sí, Porque claramente el territorio es distinto. me sentí enjaulada, porque el espacio de la Universidad Andina es un edificio, carece de verde, y para mí es importante ver el pasto, ver el árbol, esos espacios como de esparcimiento, y no.
Digamos que es un ambiente un poco más rígido, se encuentra con todo tipo de contextos, de vidas, de diferencias. Sí es una universidad a la que tiene acceso más que todo, digamos que clase media colombiana, nivel socioeconómico medio, pero me sentí más enjaulada como por el tema infraestructural, más que por cualquier otra cosa. Muy lindo también, la experiencia muy bonita, pero no permite también como todo lo que permite la UTP. Es que la UTP, tú un día puedes dar una clase en una manga, otro día te puedes ir para el jardín botánico, otro día te puedes ir para el planetario. Es un espacio abierto también de pensamiento, que es como el aire que se respira en la universidad pública, considerando que mi formación académica toda la hice en universidades privadas, Universidad Católica, Pontificia Bolivariana y Universidad de Medellín. Pero amo la universidad pública, me encanta la universidad pública, o sea, el campus es bellísimo y las oportunidades que se encuentra uno de diferentes profesores, todos tan diversos, y muchos profesores dan en la tecnológica por mero gusto, porque son profesores de universidades privadas. Y para mí es un placer y es un privilegio tan poder estar aquí en la universidad tecnológica, me encanta. ¿Cuánto llevas más o menos? Sorpresivamente y sin esperarlo empecé en agosto del año pasado para cubrir una vacante, pues como una licencia de una profesora. Yo recuerdo que estaba en vacaciones y recibí la llamada. Bueno, regresé de vacaciones como a organizar papeles, todo el cuento, y a desatrasar a los estudiantes y a empezar pues como a aprender sobre la marcha. Eso fue así. Yo estaba en esa clase, por cierto. Sí, aprender. Y llegaste después como a las 2 clases. Sí, tarde. Eso es solo ser famoso por no estar y estar. Sí, pero no, delicioso. A mí me encanta la universidad, me encanta. Ahí estoy, digamos que más adaptada con los procesos, con las gestiones, con todo, y sigo en ese proceso de aprendizaje que eso nunca se acaba. ¿Cómo es un día tuyo? ¿Qué haces? Un viernes pues yo sí me levanto y vengo a clase, desayuno, me quedo atendiendo pues como a los estudiantes, conversando con los estudiantes, como tan importante esa interacción para hablar de sus situaciones, para mirar a ver uno cómo les ayuda, así sea solo escuchándolos. Si no estoy en esas, estoy montando bicicleta. Bicicleta, Y te casi sumaste siempre a la atravieso moda. la universidad. Pero hace mucho tiempo quería empezar y digamos que el empujón me lo dio la pandemia, que era la posibilidad de uno salir. Entonces yo dije, es ahora o nunca, o sea, tengo la plata, me compré la bicicleta, me compré todo de una vez y me enganché y quedé enganchada. En Medellín nadaba, tengo ganas de retomar la natación aquí en la universidad. Ya hice la prueba y pasé, entonces estoy en aras de comprar las aletas, no he podido, para empezar pues a nadar acá. Pero si no estoy aquí en la universidad, estoy montando en bicicleta o estoy con mi pareja o estoy con mis papás o estoy con mis amigas o estoy leyendo, sí. O sea, no tienes una rutina específica más allá como unas cosas que sueles hacer, como ir montar bicicleta, dar la clase, charlas con estudiantes, de pronto ir a conversatorios, perdón. Sí, me gusta mucho estar como enterada del acontecer pereirano, igual en Medellín también estaba como muy pendiente del acontecer cultural. Me gusta ir a conciertos, me gusta ir a conversatorios, me gusta el cine bastante, ir a tomarme una cervecita, pues no soy de mucho alcohol, pero sí una cervecita, un whiskycito, ir a un concierto de rock, de reggae, bueno, todo eso como que me reconecta, me hace mucha falta también, pues como los fines de semana, estar en contacto con el campo, entonces eso me gusta mucho, por eso también me gusta la bicicleta de montaña, no me gusta la bicicleta de ruta, es bicicleta de montaña precisamente para subir hasta el Cedral, ver la Danta, ver los monos aulladores o al Manzano, ver el río, todo eso me gusta un montón. Y siempre escuchando podcasts y siempre escuchando Los Señores Homínidos y todos mis podcasts sobre ciencia, sobre política. ¿Cuántos podcasts escuchas más? Es que ya me consumí todos los de Diana Uribe. Entonces ya me consumí todos los de geopolítica pop. Y ahorita estoy escuchando Ciencia Versus, que también es súper interesante. Los del orden mundial también los escucho, que son los mismos de geopolítica pop. Y música, mucha música. Mucho blues, mucho jazz, mucho rock, mucho metal, reggae. Eso escuché ahorita. Experimental, de todo un poquito. Que tenías una conexión bastante bonita con la música. O sea, inclusive sabes hacer música o sabes tocar algo. Sí. ¿Cómo fue eso ahí concisamente? No, desde muy pequeña, digamos que gracias a mis papás, que también son músicos,
Mi papá interpreta la trompeta, mi mamá la guitarra y canta, mi hermano el piano, y yo también estuve en clases desde muy pequeña de música, pues aprendí a tocar la flauta como casi todos los niños y el violín. Entonces sé gramática musical, sé también solfeo, por eso también me gusta mucho el cuento de la locución. Digamos que consumo o percibo la música pues de una manera un poco diferente. Por ejemplo, en estos días escuché el nuevo álbum del grupo Nietzsche, se llama Nietzsche Sinfónico, que lo grabaron con la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Entonces es bellísimo porque cuando uno, digamos, que logra tener ese olfato musical, uno logra escuchar o percibir todos y cada uno de los instrumentos como de manera desgranadita. Entonces uno escucha el arreglo de los oboes, el arreglo del fagot, el escuchar por allá los contrabajos, todo eso es muy, muy bello y eso me conecta, me reconecta. Sí, amo la música y cuando tengo días estresantes, pesados, necesito música en mi vida para reconectar. Me gusta mucho Chopin. Uy, qué nivel. ¿Tocas? ¿Estás tocando constantemente o no? No, yo no volví a interpretar el violín. A mí me robaron el violín. Y llegó un momento en el cual ya estaba en un nivel de estar en una orquesta sinfónica, estando muy chiquitica, y era un nivel de presión muy fuerte cuando apenas tenía 10 años, 10, 12 años, y le dije a mi mamá un día, no soy capaz con esto. Yo, la verdad, no me siento muy presionada. Había que montar unas obras de Mozart muy tesas y uy, no, es que o estudio o vivo, me dedico al violín o qué, pero esto me está dando muy duro. Entonces decidí fue como una de las primeras decisiones fuertes que tomé en mi vida y fue el dejar el violín por mi bienestar. Y pues ahí digamos que coadyuvó el hecho de que me lo robaron. Casual. Sí, he pensado como en retomar la gramática musical, tengo como una deuda con la gramática musical porque digamos que hay un bache ahí con la gramática musical y es que aprendí hasta cierto punto la lectura de la partitura, pero me daba como pereza, entonces yo me aprendía la partitura de memoria, pero sí me gustaría retomar la lectura de partitura, como la gramática musical para perfeccionarla, ¿cierto? Que finalmente la música es el lenguaje universal. Tú reúnes dos personas. ¿No es la matemática? Bueno, también, pero si tú reúnes, por ejemplo, dos personas que no hablen el mismo idioma, pero les entregas una partitura, se van a poder comunicar completamente desde sus instrumentos y la lectura de esa partitura. Y el humano no es indiferente a la música. Sí. Pues así mismo fue que nosotros la encontramos porque pues estaba ahí, siento yo, estaba como ahí ya. La encontramos y la apropiamos. Exacto, entonces me gusta cantar. ¿Cantas también? Sí, me gusta cantar, pues desde chiquita también estuve en solfeo, ahora que nos encontramos con una amiguita de la niñez, pues te diste cuenta que estuve en coro y todo eso hace parte de... Es que uno tiene muchas facetas. Sí, uno es como muchas personas en una sola. Sí. Son muchas vidas en una sola. Sí, muchas vidas y a mi edad digamos que he vivido lo que he querido vivir, he vivido bastante. O sea, mi edad suena como de soy tan mayor pero eres tan joven. Ay, sí, no he vivido muchas cosas. Esa idea, porque ¿tú qué piensas de eso? Así como pregunta random, ¿qué piensas de esa idea constante de nuestras generaciones? No sé si es siempre, pero sí pasa de que llega una edad donde llegamos a los 30 y nos sentimos adultos, pero ya mejor dicho, hemos recorrido esta vida y la otra. Sí, es verdad, somos una construcción de muchas cosas, claro, pero ¿por qué crees que pasa eso? ¿Será algo impuesto? No. ¿Será una creencia? En mi caso... ¿Será que sí es así? No, en mi caso yo digamos que siempre he sido una adulta, siempre, desde chiquita. Y me pasaba eso... ¿Cómo se es adulto desde chiquita? Sí, porque desde muy pequeña siempre me sentí como responsable de mis amiguitos. Siempre fui la defensora de mis amiguitos, siempre fui como la más aterrizada de todos mis amiguitos. Y siempre me he movido en entornos de personas muy adultas y muy mayores. Entonces, y debe ser, yo creo también porque a diferencia de otras casas en las que llega el niño y va a decir algo y los papás les dicen, los niños no hablan cuando los adultos están hablando. En mi casa fue lo contrario. Venga, siéntese y hable con nosotros. No sé, siempre ha sido como así. Como que he tenido la conciencia, ese sentido crítico y ese estado de conciencia en el que me he sentido responsable de mí misma y de las personas que están alrededor. ¿Y eres madura? Pues no. No, yo creo que... Son cosas que van muy relacionadas con la idea que tenemos de la adultez, claramente. No, yo no me considero como una persona madura. Yo me considero como una persona muy analítica, muy reflexiva, muy introspectiva, pero me falta mucho madurar en muchas cosas. Nosotros, las personas
personas, creo, me atrevo a decirlo, eso es una frase que me gusta mucho, que somos esos momentos en que vivimos, las cosas que aprendemos, la música que escuchamos, el cine que vemos, que creo que al final es como lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Eso nos dice quiénes somos nosotros. Cosas muy puntuales, una canción, dime una canción que te haya marcado en la vida. Sé que seguramente tienes muchas, pero una, la primera que tenga la mente. The Wall, ¿De? Pink Floyd. Porque Por mi casa, por mis padres, por todo el contexto crítico social de la cortina de hierro, por todas las brechas sociales, por el derribar tantas cosas mentales, los muros mentales. Sí, Another Brick in the Wall de Pink Floyd, pues como el cine que ellos también hicieron, todo su contexto social, el sentido de sus canciones, la música, el rock psicodélico, lo que significó el rock psicodélico en aquel entonces, mis padres, que también les encanta, cómo me reconecta también ese rock psicodélico, bueno. ¿Sabes qué? Creo que algo muy interesante, porque pues sí, esta canción específicamente es una crítica muy directa, así es lo que tú decías, a la forma, a la estructura que tenemos del estudio, sobre todo el colegio, el bachillerato, que todavía seguimos manejando el mismo formato de hace 200 años para la revolución industrial. Yo creo que va un poco en eso, porque tú eres un poquito rebelde como contra ese status quo y sobre todo en pro del conocimiento, porque a veces el colegio, te lo digo yo, a mí no me gustó el colegio para nada, no por lo bien aprendido y por las personas tan lindas que conocí y con las que tengo todavía contacto hoy, sino es esta estructura de cumplir un horario, el tener que lograr como unas metas muy específicas, tener un uniforme. Creo que eso es muy de la fábrica y eso cansa, o sea, estoy de acuerdo contigo en eso. ¿Cómo la sociedad te uniforma? Si no, o sea, están creando trabajadores de sí, fábricas. ¿cómo a la sociedad le conviene que tú te uniformes, seas parte de la masa para poderte controlar? Y el conocimiento, que es la diferencia entre la educación liberadora y la formación ideologizante, y es que la educación liberadora te da a ti las herramientas para que tú pienses y formes tu propio criterio y seas libre, te da alas como Red Bull, a diferencia de la formación ideologizante, es que te forma a imagen y semejanza del docente, a imagen y semejanza de la institución para lograr un cometido social. Entonces es como, bueno, es una idea también de una educación muy progresista, pero vos dónde te ubicás, y también como estudiante y como ciudadano de este mundo, ¿dónde te querés ubicar? Toca decir que no estamos dándole publicidad a Red Bull. Ojo, no está patrocinando nada. No. Voy a aprovechar eso para hacerte, pues, entre las cosas que te he estado preguntando, que vamos muy bien, me encanta ese nivel de elocuencia tuyo. Te voy a preguntar cosas así rápidas y escoge, o sea, como pregunta para escoger o lo primero que se tenga a la mente. Listo. Primero, ¿qué enfoque pedagógico? ¿Tradicional o conductista? Ay, no, ¿qué es eso tan horrible? Como que tradicional o conductista. Sí, que suelen ser los dos enfoques pedagógicos de Colombia. Dime uno de los dos o qué piensas sobre eso. No, ninguno. Liberador. ¿Café o té? Café. Listo, muy bien. ¿Mar o montaña? Montaña. ¿Tabaco o cannabis? Cannabis. Wow. Consumo. Vamos a hablar de eso. Lili, ¿consumes algo? No. Bueno, en este momento consumo gotas de cannabis para la ansiedad. Sí, para dormir y lograr relajar mi cuerpo y despejar también mi mente. Pero pues son gotas sublinguales de aceite de cannabis, de CBD. Ah, pero el CBD no tiene el THC, el componente tiene psicoactivo. THC. No tiene el componente. ¿Y lo has probado? Psicoactivo. Sí, claro. Sí, lo he probado. O sea, pregunta directa, ¿has probado cannabis fumado? ¿Así? Sí, he probado cannabis fumado. ¿Cómo fue la experiencia? No, mira que fue una experiencia muy consciente, decidida, mi espacio, en mi casa. En mi casa, en la adolescencia recuerdo que me ofrecieron en varias ocasiones y como bien lo aprendí desde la casa, en mi casa pues no ha sido un hogar como prohibicionista ni negacionista de las diferentes temáticas que nos acontecen, pero tuve como las herramientas brindadas en el hogar para decirle a esa persona, oye, no me interesa, o sea, ve, pero mira, por curiosidad, pruébalo. Yo a mis 15 años le dije a esa persona, mira, no es por curiosidad, no quiero, o sea, la verdad no me provoca, cuando yo quiera hacerlo, lo haré de manera consciente, pero siento que estoy muy pequeña todavía para consumir este tipo de cosas, no me parece. Qué responsable. A los 15 años. Por eso te decía, que siempre he sido una adulta en cuerpo chiquito. Entonces se me presentó pues digamos que la posibilidad con una hierba de procedencia conocida en mi espacio
tranquila, como yo lo quería hacer, y lo probé y ya, pues fue como muy, muy tranquilo, pues no me alteró, no me generó nada. No. Sí, hay muchas creencias de que lo altera a uno y realmente va más allá de pronto como un estado, sí, un poquito psicoactivo, pero pues De pronto es más relajante. me alborotó más la filosofadera, Ah, sí. pero digamos que normalmente soy así, entonces pues no hay como mucha Eso simplemente potencia un poco lo que es uno. realmente no hay como mucha diferencia, pues sí es como muy similar a lo que pasa con el alcohol, pero no soy ni de consumir pues ni alcohol, ni otras cosas, ni drogas sintéticas. Eso te iba a decir, si nada de consumes eso. alguna otra cosa, o sea, incluyamos lo legal, por ejemplo, el café. Yo te puedo confesar acá, yo tengo un problema con el café, soy adicto al café. Amo profundamente el café y en el desayuno me tomo un café y para mí es rituálico el café. ¿Cómo lo preparas? Preparación árabe, muy muy molido, de muy buena calidad. En la jarrita se pone a calentar el agua cuando ya esté a punto de hervir, antes de que hierva, cuando empiezan a subir las burbujitas chiquiticas, se le echa el café súper molido, se revuelve un poco, se le baja el calor un poquito, espera a que cambie como el color y salga la espuma y se retira y se sirve y se toma. A veces se le puede mezclar también un poquito de cardamomo triturado. ¿Tú sientes, o sea, por eso te digo, manteniendo el espectro de que el consumo también es como sustancias que de alguna manera nos alteren o nos potencien algo, ¿cierto? O sea, tenemos muy pensado que solamente consumo, entonces va a ser cannabis, marihuana en adelante. No estamos hablando solamente de lo ilegal, hablemos, como te decía ahorita, de lo legal. Por ejemplo, ¿sientes que algún tipo de consumo entre lo que es el licor, lo que es el café, lo que pueden ser estas goticas de cannabis, hay algo que tú sientas que tenga consumo crónico? O sea, que estés... Yo, por ejemplo, vuelvo y te lo repito, tomo demasiado café y sé que eso es un problema. Tampoco es que el café me vaya a matar en este momento y me vaya a llevar a otra droga, o sea, es como el cannabis, no pasa eso. Pero sí, a veces puede haber un consumo crónico. ¿Lo tienes o no? No, con el tema del café lo hago como de manera muy consciente, entendiendo los horarios y mi metabolismo. ¿Cuántos cafés? Y mi tema de la cabeza. ¿Cuántos cafés? Y tiene que ser café de buena calidad, porque donde tome un café de mala calidad lo identifico de una y Sí. me pone como una ardilla y no soy chévere. O sea, con muchos cafés en la cabeza y de mala calidad, no soy una persona agradable. O sea, me pongo a 1.000.000 por hora y no soy chévere. Entonces no me caigo bien. El que sí es obligatorio es el café, un café grande, es una taza grande en el desayuno sin azúcar, en preparación árabe. Y regularmente en la tarde me llevo mi cafeterita chiquita para acompañar las clases de la tarde, que es como lo que me da como esa inspiración para las clases de práctica observacional, que son muy, muy charladitas, muy filosóficas, muy chéveres, a las que están invitados pues varios estudiantes que a veces se colan en la clase y están allí, participan y todo, porque mis clases son de puertas abiertas, como lo he dicho. Entonces yo creo que en el día máximo yo me tomo 3 cafés. Yo conozco mi punto y sé que de los 3 cafés, así como de las 2 copas de vino rojo, no puedo pasar porque también representan un problema para mí, para mis alergias. Entonces no siento que tenga como un problema como tal crónico. No me gusta fumar, no me gusta el cigarrillo y soy alérgica al cigarrillo. Entonces cuando hay personas alrededor fumando, lo percibo inmediatamente, me pica la garganta o empiezo a toser. En este momento, por ejemplo, hay unas personas fumando, entonces soy hipersensible a ese tipo de cosas. Entonces, y no creo que el humo haga bien al mismo cuerpo. No, el humo, fumar en general no hace bien. Eso es como el humo, los ultraprocesados y el azúcar en grandes cantidades. Entonces, pues creo que dentro de ese proceso de ser coherente conmigo misma, creo que también es ser uno consciente con qué es lo que le está metiendo el cuerpo. ¿Uribismo o petrismo? Silencio incómodo. Crítica hacia los dos. Me encanta eso. ¿Amanecer o atardecer? Ay, qué difícil. Atardeceres, amo los atardeceres, pero cuando viajo siempre me encanta mirar los amaneceres de los lugares a los que llego, pero los atardeceres. Por dos. ¿Capitalismo o comunismo?
Ay, es que lo que pasa es que ahorita hay mucho comunismo disfrazado de plutocracias, de otras cosas como por ejemplo Rusia. Es que es muy complejo porque volvemos a la misma pregunta políticas de las orillas políticas. No, la gente, y eso no se puede ubicar como tal, porque es que todos están disfrazados de muchas cosas que terminan desviando a las personas o a los líderes por sus ansias y sed de avaricia y de poder. ¿Y eso no es Y se capitalismo? olvidan de la gente, entonces yo no diría ni capitalismo ni comunismo. La gente, es que es la gente. Comunismo un poquitico ahí. Sí, o sea, desde Sí, sí, sus sí. orígenes, desde su base, el comunismo es bellísimo. Y hay muchas cosas que son muy bellas desde sus orígenes, pero ya llevados a la práctica, ya uno se da cuenta que son otro cuento. Pero mira que casi nos han llevado a la práctica si uno lo mira bien. Pero bueno, eso es otro tema. No, Ese total, luego, total, ese luego en un total, podcast total. extenso de Huminex. Sí, sí, Síganos sí, por sí, favor. sí. ¿Frío o calor? Uy, no, el frío. Amo el frío. Por dos también. Frío hasta cierto punto, porque es que el frío bajo cero es otro cuento. O sea, cuando nosotros hablamos desde la perspectiva de trópico, Sí, sí, claro, seguramente estos muy días distinto. así como fresquitos. como fresquitos, tipo cocora, es una delicia, pero ya bajo temperaturas bajo cero ya es otro cuento. Sí, claro, yo creo que es más sufrimiento. ¿Cerveza, vino o whisky? Whisky, bueno, a ver, cerveza roja, vino blanco, rojo, algunos jóvenes, porque me empieza a picar la piel por los taninos, y los sulfitos, y whisky, me gusta el whisky. El whisky es delicioso. Agua Y bueno, esta sí es claramente, conozco la respuesta, pero igual te la pregunto. ¿Guerra o paz? Siempre la paz. Siempre, siempre, siempre la paz. La guerra es un absurdo. Es el absurdo de todos los absurdos. La paz imperfecta. No la paz perfecta. Es que hay varias paces. Pues la paz perfecta es la paz que se logra a partir de la exterminación de un enemigo, del otro. Y la paz imperfecta es la que se logra a partir de la construcción, incluso con quien considero como enemigo. ¿Eso no es un poco la paz, darse la mano con el enemigo? ¿Con quien le hizo daño a uno? Sí, pero lo que pasa es que en términos teóricos está la paz perfecta y la paz imperfecta. Entonces, en este sentido sería la paz imperfecta, es la paz en construcción. Pregunta cliché de cualquier podcast, de cualquier todos. Y lo digo porque yo he sido el que más la he utilizado prácticamente. Un propósito. Resúmelo en una frase, el propósito tuyo, el que De creas vida. que es, el que tengas en este momento. Porque propósito es algo que es una batalla que uno se propone. Ser coherente. Bueno, no tan conciso, explíqueme un poquitico más. En mi propósito diario cuando yo me despierto es el ser coherente. Porque yo sé que uno cuando trabaja desde las ciencias sociales o desde las humanidades, uno tiende a hablar muy bonito por todo lo que lee, por su formación del ser, porque todo se basa en la formación del ser. Los humanistas nos basamos en la formación y en la construcción del ser. Y uno tiende a hablar muy bonito, muy filosófico, y entonces la gente se enamora de uno porque es que habla muy bonito, utiliza unas palabras muy elaboradas y todo eso. Y eso a veces a mí me preocupa, porque yo digo, pucha, estoy hablando muy bonito, estoy diciendo muchas cosas, pero me estoy comprometiendo mucho conmigo misma. Por ejemplo, cuando hablo con los estudiantes y les digo en las primeras clases, bueno, aquí vamos a empezar una relación. Esto es como un noviazgo, que nos va a durar 4 meses. Que nos va a durar 4 meses. Y en esta relación, ¿qué se espera? Que haya responsabilidad afectiva, de lado y de lado. Que haya transparencia, que haya lealtad, que no nos ocultemos las cosas, que nos digamos las cosas, que haya respeto, que haya afecto, que haya escucha atenta, en fin, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad afectiva. Y eso es un cuento fuerte, el uno tratar de ser por lo menos un poquito coherente entre lo que siente, dice, piensa y hace. Porque uno puede hablar muchas cosas, puede decir muchas cosas, pero que luego digan, es que esa profesora dice eso, pero hace otra cosa muy diferente, ¿sí? Y el ser coherente también, porque uno es profesor acá, pero uno también es inspiración afuera.
Entonces es un compromiso muy, muy grande. Por eso digo que mi compromiso es ser coherente. Te quiero hacer una pregunta que si quieres de verdad no me la respondes. Ok. ¿Y cómo es un mal día tuyo? ¿Cómo es un mal día de Liliana? Un mal día de Liliana. Soy una persona ansiosa, diagnosticada. Y la ansiedad va unida a la depresión. Y mi cabeza va a millón. A millones que a veces no soy capaz. O sea, a veces es muy fuerte para mí. Entonces, un mal día es que además ya estamos manejando el tema del sueño por el tema de mis alergias. He mejorado mucho el sueño, entonces eso me hace mejor persona. Porque cuando no duermo mal no soy muy buena persona, sobre todo conmigo misma, porque yo me controlo mucho para no herir susceptibilidades, para no ser demasiado enérgica y en esa energía de pronto meter las patas, porque a veces tiendo a ser imprudente o de pronto grosera o no utilizar el lenguaje de la manera más correcta o el tono de la manera más correcta. Es algo en lo que yo también soy consciente que debo trabajar, en el tema del tono, bueno. Y un mal día es despertarme, sentirme pesada, sentirme como hinchada, sentirme mal, sentir el día más gris de lo normal, sentir que no encuentro lugar en el mundo, que todo me pesa. Por esa razón también hace un año decidí apagar el Facebook, que me estaba generando mucha más ansiedad y tedio también como de la sociedad, como de toda esta polarización tan tenaz. Por eso la pregunta que me hacías ahora es como, pucha, Uribe o Petro, o sea, como voté por Petro, pero como voté por Petro soy la primera crítica al petrismo y no me ubico como petrista. Soy más del lado de la importancia de uno ser muy crítico. No me gusta pertenecer a movimientos, eso suena muy anárquico, pero bueno, sí, en ese sentido soy muy anarquista, porque soy consciente de mi rol en la sociedad y de la responsabilidad de mis actos. Y si eso es anarquía, eso es anarquía. Pero eso es un mal día mío. Un mal día mío es el sentir que todo va a millón, el sentir que todo está como compartimentado, en que todo el orden de la vida me abruma todo, siento que me abruma todo y entonces tengo que parar, tengo que hacer pausas, tengo que parar, tengo que ejercitarme, tengo que obligar al cerebro que se ejercite también y es muy teso, a veces me toca escribir, a veces me siento muy agotada, vivir con ansiedad es muy tenaz, me han dado ataques de pánico. Por la noche a veces me despiertan los ataques de pánico. Pero bueno, digamos que todo eso lo he logrado canalizar a través del estudio, de la formación, del ser muy productiva en otras cosas, de crear muchas cosas, de moverme en diferentes entornos, porque digamos que la manera como funciona el cerebro me ha permitido como analizar diferentes contextos y hoy moverme en este contexto y mañana moverme en otro contexto, conocer mucha gente. Ese es un día de esos días de Olga Liliana que son pesados. Sí, hay momentos en los que uno siente que como que no encuentra un lugar en ningún lado. Las palabras a veces no son coherentes, no logro hilar como los pensamientos, las ideas con las palabras. Se me lengua la traba, pero todo es por el tema de la ansiedad. Asimismo, un lindo día tuyo, ¿cómo es? Ay, un lindo día mío es despertarme enamorada de la vida, despertarme enamorada de mis estudiantes, así les quiero dar una pela. El sentirme reconciliada con lo que se está haciendo, el sentir que a mí la docencia me reconcilia con la vida. El llegar al salón de clases me reconcilia conmigo misma, saber que puedo picarle la inquietud, la curiosidad a mis estudiantes y que mis estudiantes salgan contentos y salgan confundidos, que no salgan con certezas, sino que salgan con más dudas, con más inquietudes. Eso para mí es un buen día, el ver a la gente en la calle, ver
el aprender a ver el amor desde todas las perspectivas, ver el amor en una persona que está paseando a su perro, ver el amor de las parejas, ver el amor de los amigos, ver el amor de los animales. Eso para mí es un buen día. Qué lindo. Me fue la última pregunta, espera. ¿Qué te dirías a ti misma si te encontraras en este momento hagamos la ficción, el juego de la ficción? Te encuentras a ti misma en este momento a tus 20 años al frente, ¿cierto? ¿Qué le dices? ¿Qué le dirías? Tienes menos de un minuto. ¿Qué le dirías? Eres capaz, eres única, eres una mujer bonita. Que sabes que nunca me he considerado así, como no siempre ha habido como el pero. Y eso hace parte también como del perfeccionismo, soy muy perfeccionista conmigo misma. Entonces siempre le he visto el pero a todo y busco que todo sea muy perfecto y siempre he buscado como pulirme mucho en muchas cosas. Entonces yo creo que eso le diría a la Olga Liliana de 20 años, eres imperfectamente bella. O sea, eres bella en tu imperfección y no necesitas demostrarle nada a nadie. Y eres capaz. ¿Y qué crees que te diría tu versión de 60 años en este momento? Mi versión de 60. Sí, cuando digámoslo, hagamos el ejercicio al contrario, te encuentras con la versión mayor tuya. Una versión que claramente, digámoslo, ya ha vivido. Ya ha vivido mucho más, o sea, sí. Te lleva el doble de vida. ¿Qué crees que te diría? Vas bien, por ahí es. Por ahí es, vas bien. Bueno, Lili, muchas Sin gracias. Afanes. Sin afanes. Sin afanes, respira, cada día trae su afán y dele manejo a la loca, a la cabeza. Ya, pero vas bien, ya. Lili, muchas gracias. Profe Lili. Ay, no, muchas gracias a ti, a los señores, les señores, homínidos que los amo profundamente y admiro mucho lo que están haciendo y que en mí tienen una persona que los va a apoyar en todo lo que quieran emprender. Muchas gracias por eso. Ahí nos estamos escuchando en otro momento. Este fue un capítulo bastante sustancioso. Y nada, ahí nos seguimos escuchando siempre el viernes. Súper.